Nos falta la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que en esta mañana vamos a estudiar, y la próxima será la oración. Las últimas dos armas de nuestra armadura espiritual. Dice Efesios capítulo 6 de Efesios, refiriéndose a la armadura de Dios, el apóstol Pablo, en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, no mi espada ni tu espada. Esta espada es una espada que el Espíritu usa, y la Biblia dice cuál es. El Espíritu tiene una espada que se llama la Biblia. Cuando nosotros comenzamos a estudiar la Biblia, una de las cosas más asombrosas que comenzamos a descubrir, sobre todo ustedes que recientemente le han entregado su vida al Salvador, es que la Biblia contiene un poder. Es un libro que tiene un poder que no tiene ninguna otra obra de la literatura. Ningún libro de Oscar Wilde, ni de William Shakespeare, ni de Octavio Paz, ningún otro volumen, ni el Popo, ni los Vedas, ningún otro libro sagrado. La Biblia es única por cuanto la palabra de Dios tiene el poder para poder transformar las vidas de los seres humanos. Cuando yo comencé a estudiar y a profundizar respecto al poder de la palabra de Dios, lo primero que descubrí fue que en el libro del Génesis capítulo 1 encontramos más de 25 veces y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios habló. En otras palabras, cada vez que encuentran ustedes en el libro del Génesis y Dios dijo, encontramos creación. Por ejemplo, y Dios le habló al mar y le dijo al mar, le habló al agua, que produzca el agua seres vivientes y monstruos marinos. Y el agua, ¿quién podría decir que tiene oído el mar, verdad? Sin embargo, a la voz de Dios, el mar creó los peces. Dijo Dios, y que crean y que comiencen a crecer las plantas y que las frutas tengan semillas, y cada cosa que Dios decía se llevaba a cabo en un universo material. Cuando Dios decía, hagamos al hombre, formó al hombre, y después Dios sopla dentro de la criatura, que es la pieza maestra de la creación de Dios, la raza humana, pone dentro de nosotros algo que no tiene nadie, ni las piedras, ni las plantas, ni la vida orgánica, ni inanimada, ni inorgánica, nadie más que la raza humana tiene dentro de sí misma el Espíritu de Dios. La Biblia nos muestra, pues, que cuando Dios habló comenzaron a crearse las cosas, y así encontramos que más adelante la Biblia nos muestra que cada uno de nosotros en esta mañana, los que hemos sido regenerados por la palabra de Dios, los que somos cristianos, los que hemos comenzado a experimentar cambios, todo esto tuvo su inicio cuando nosotros oímos la predicación de la Biblia. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, dice, hemos sido renacidos, o sea, volvimos a nacer por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando tú agarras la Biblia, o tomas la Biblia, y comienzas a hablarle, o le lees la Biblia en un hospital a una persona, o en Navidad, no importa el pasaje que tú quieras escoger, el momento en que la Biblia es abierta, se pone en acción el poder de Dios. Y encontramos que es algo que está en el mundo invisible, que la Biblia le llama el Espíritu Santo, el que toma estas palabras y las aplica en cada corazón de cada persona. Por eso cuando acabamos las predicaciones, hay cantidad de gente que me dice, ¿quién te contó mi vida? O parece que todo lo que está diciendo en la conferencia es exactamente mi vida. O, como decimos vulgarmente, el saco me cae. No conozco tu vida, porque pues sería terrible ser una congregación de chismosos, ¿verdad? Que todo el mundo le contara la vida de los demás. Simplemente es que se pone en evidencia el poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo sabe y conoce a cada uno de ustedes en esta mañana. Conoce el corazón, conoce tus frustraciones, tus amarguras, tus sufrimientos, tus anhelos más profundos, tus ilusiones, y cada vez que la Biblia se hace, el Espíritu usa la palabra para a cada quien darle lo que necesita.
Por eso no hay nadie, cuando acabe una conferencia de la Biblia, no hay una sola alma humana que salga fuera de este lugar o de cualquier lugar donde la Biblia se predica sin haber sido tocada por el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios es algo asombroso, y quiero que vean ustedes en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la mejor descripción que existe de la palabra de Dios o de la Biblia en toda la Biblia. Hebreos 4, versículo 12. Y vamos en esta mañana a concentrar describiendo por qué es la palabra de Dios el arma ofensiva de toda la armadura que tenemos. Hasta este momento hemos visto que todas nuestras armas, la verdad, la justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, son defensivas. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, es la única arma que usa los dos aspectos. La palabra de Dios es defensiva y la palabra de Dios es muy agresiva. Es muy ofensiva. Y por esta razón, escuchen, por esta razón crucificaron a Cristo. Porque Él vino al mundo a comunicar la palabra del Padre. Y era tan ofensiva, hirió los corazones, penetró tan profundo, escudriñó el alma de esas personas del tiempo de Cristo, que las personas del tiempo de Cristo no pudieron resistir más que ese hombre siguiera hablando. Era algo, cuando Jesús abría la boca, eran palabras que a unos los sanaba, los transformaba, los regeneraba. Sin embargo, al mismo tiempo que a un grupo de personas las regeneró y las edificó, a otro grupo de personas las destruyó. Por eso dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de un filo. ¿Así dice? No. Eso significa que la Biblia corta por debajo y corta por arriba. Hay muchas navajas que tienen filo por un lado, y había espadas que también usaban los romanos con un filo. Sin embargo, en Efesios, en el versículo que acabamos de leer, la palabra espada es la palabra griega machaira, y significa una espada corta que los romanos traían en su cinturón, porque tenían una espada corta y tenían una espada larga. La espada larga era la que usaban en combate en campo abierto, pero la espada corta la usaban en combate cercano. Entonces la Biblia nos muestra que la palabra de Dios entra en una persona y la corta por debajo y la corta por arriba. En otras palabras, puede cortar y puede destruir. Tiene dos filos y puede actuar de dos maneras. Depende la actitud de tu corazón. Dice Hebreos 4:12 que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo primero que observamos en el versículo que acabamos de leer es que la palabra de Dios es viva. Esto nos muestra que la Biblia no es una letra muerta, tiene vida, y la vida de la palabra de Dios es ni más ni menos la vida de Dios. Es divina. Cuando hablamos de la Biblia, estamos nosotros llevando, dicen los científicos, que las vibraciones de nuestra voz viajan en ondas, el sonido viaja en ondas, en el mar como aquí en el aire. ¿Y por qué viaja? Porque hay un espectro electromagnético que permite que nuestras ondas sonoras viajen. Por eso podemos tener grabadoras y micrófonos, porque mis ondas están viajando y son registradas por el electromagnetismo de esa cinta y son captadas y quedan ahí grabadas para siempre y las puedo yo reproducir. Pero cuando yo hablo la palabra de Dios, las vibraciones y lo que llevan las ondas, la palabra de Dios lleva la vida de Dios. Y por eso en esta mañana, cuando tú oyes la palabra de Dios y tú la recibes, ahorita las palabras que oyes están entrando a lo más profundo de tu conciencia, porque la palabra de Dios es divina, enseña los caminos del Padre, es Dios hablándonos a nosotros. Y si tú cobras conciencia de esta verdad tan profunda, cada mañana que tú te levantes y abras la Biblia, recuerda que estás enfrente de Dios.
Es Dios el que te está hablando. Y entonces vienes a la Biblia y te inclinas con reverencia y con humildad y preparas tu corazón para inquirir en la palabra de Dios y permites que el Espíritu Santo estas palabras las aplique a tu corazón y traiga consuelo y ánimo y fortaleza y sabiduría y te limpie y te perdone y te proteja porque es divina. Es Dios hablándonos. Jesucristo es la palabra hecha carne. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, los Salmos, los Proverbios, toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo el contenido de la Biblia no fue la imaginación, no fue la concentración ni la recopilación de filósofos, de autores, de poetas o de escritores, sino que los santos hombres de Dios, los autores de la Biblia, fueron directamente inspirados, iluminados y dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso es una palabra viva, por eso es divina, porque la palabra de Dios, en primer lugar, es viva, divina. En segundo lugar, dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es eficaz. Esto significa que cumple su cometido. Nunca, dice Isaías 55:11, regresará mi palabra vacía. Así como la lluvia cae del cielo y moja la tierra y hace germinar y producir la tierra, así mi palabra será prosperada en todo aquello en que la envíe. La palabra de Dios, tú puedes tener la seguridad, en tercer lugar, no solamente que es divina, sino que es viva y va a crear la vida espiritual. ¿Recuerdan ustedes a Lázaro? Lázaro estaba en una condición inerte, muerto totalmente. ¿Y sabe lo que significa muerto? Significa que ningún órgano interno del cuerpo puede funcionar. Cerebro muerto, corazón muerto, pulmones muertos, y no hay nadie, absolutamente nadie en el universo que le dé vida a un muerto más que Dios. Cristo se acercó a la tumba y él gritó y dijo, Lázaro, ven fuera. En el momento en que las ondas vibratorias de Cristo viajaron, la voz de Cristo viajó en el aire, entró al cuerpo de Lázaro, y acuérdense ustedes que el cuerpo de Lázaro estaba inerte, pero ¿en dónde estaba el espíritu y el alma de Lázaro? El espíritu y el alma de Lázaro ya habían partido al cielo. Entonces, cuando se oyó la voz de Cristo, el espíritu y el alma de Lázaro regresaron al cuerpo, porque dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto, lo que le da vida a nuestro cuerpo es el espíritu y el alma. Regresaron, entraron al cuerpo de Lázaro, y al entrar al cuerpo de Lázaro, se comenzó otra vez a regenerar las células de Lázaro, lo podrido, lo que apestaba comenzó a cobrar forma, la piel se comenzó a juntar, los ojos se le comenzaron a cuajar, y toda la sangre comenzó otra vez a circular a la voz del Hijo de Dios. A la voz de Jesucristo. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, del 28 en adelante, la hora viene. Y ahora es cuando muchos de los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre. Y todos aquellos que la oyeren saldrán a resurrección de vida. Mis queridos amigos que en esta mañana nos visitan, si tú aquí en esta vida no oíste la palabra de Dios, ni la voz del Hijo de Dios, ni tampoco la obedeciste, no esperes. Cuando Él grite, salgan y resuciten. Aquellos que la oyeron en vida la reconocerán estando muertos. Nuestra alma regresará a nuestro cuerpo y resucitaremos para gloria eterna. Pero ¿cómo puedes resucitar y oír la voz del Hijo de Dios si cuando estabas vivo no la oíste? O tal vez no la obedeciste. Y dice Cristo, no todo el que me dice Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hizo. El que me obedeció, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Cristo. Si tú no seguiste a Cristo en la vida, tampoco lo vas a poder seguir estando muerto. En tercer lugar, dice la Biblia, en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva, número 1. Número 2, es eficaz. Número 3, dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y quiero que observen algo muy profundo. Dice aquí,
que la palabra de Dios es tan cortante que divide el alma y el espíritu. Esto nos muestra que cuando todos nosotros nacimos, vean esto, nacimos con el alma y el espíritu amalgamados. Y lo único, o sea, el alma es la mente, los sentimientos, las emociones, el espíritu es la parte con la cual nosotros conocemos y adoramos y servimos a Dios, pero dice la Biblia que los seres humanos hemos nacido muertos, o sea, la mente amalgamada con el alma, y por eso el hombre no distingue la verdad del error. Al error le llaman verdad, a la verdad le llaman error, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. El ser humano no tiene la capacidad de discernir la verdad hasta que la palabra de Dios penetra en el ser humano. Vean lo que pasa. La palabra de Dios entra al ser humano y hace esto, separa el alma del espíritu, y hasta que el espíritu es separado del alma, el alma comienza a discernir, porque una vez que hay esta separación, el espíritu comienza a penetrar en las cosas de Dios y le manda la información al alma. Mientras estén amalgamados, tú confundirás y mezclarás lo bueno con lo amargo, el bien con el mal. Tú le preguntas ahorita en la calle a un homosexual, ¿por qué eres homosexual? Y te va a decir, ¿qué hay de malo? Vean ustedes, el amalgamiento no puede discernir ni conocer la verdad. Tú le preguntas a una persona, ¿por qué adulteras con tu esposa? Porque todo el mundo lo hace, están amalgamados, su espíritu y su alma no pueden discernir. ¿Por qué robaste en el banco? Pues porque si no robo no vamos a comer. La gente comete pecado porque no puede discernir. Cuando nacemos de nuevo, tiene lugar un fenómeno en nuestra vida, el alma y el espíritu se separan, y entonces, ya separados, Dios comienza a enviar la información al espíritu sin ningún amalgamiento, y el alma queda separada, y ahora el alma o la mente comienza a recibir y a transformarse mediante la información del espíritu que proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y dice a continuación que en el área espiritual eso es lo que hace, pero dice que en el mundo físico, las coyunturas y los tuétanos, si hay aquí médicos en esta noche saben perfectamente bien que las coyunturas y los tuétanos son de las partes más intrínsecas que forman parte del organismo y están así, o sea, nada las puede partir más que un hachazo. Y aún así separadas, quedan ligadas. Dice la Biblia que así como no se pueden separar las coyunturas y los tuétanos, así tampoco el alma y el espíritu. El único instrumento que separa el alma del espíritu es la Biblia. ¿Qué pasa pues qué pasó hace 18 años, cuando por primera vez yo fui a una reunión como la que muchos de ustedes han asistido esta mañana, y oí yo la palabra de Dios? Cuando yo llegué a la reunión, yo traía mis premisas filosóficas y mis presuposiciones psicológicas, Bertrand Russell, y la dianética, y el control mental, y la filosofía secular, y a Platón, y a Sócrates, y cuando yo entré a la palabra de Dios, así traía toda mi mente. La palabra de Dios comenzó a entrar a mi vida, y comenzó a separar todo lo que era filosófico de lo que era divino, y me enojé. Es la primera reacción, porque crea un trauma tan grande en tu vida, y cuando comencé a darme cuenta que mi propia religión en la que me habían educado y en la cual yo defendía tan vehementemente, podía yo entregarme a ella, y me doy cuenta que al enfrentarme a la Biblia, la palabra de Dios me comienza a entrar y a discernir, y me pone, aquí está el bien y aquí está el mal, Armando, esta es la verdad y este es el error. Cuando tú te das cuenta de esta separación interior dentro de tu vida, a nadie le gusta, es traumatizante, es penetrante, es filosa como una espada de dos filos. Y en ese momento hay una reacción, y la reacción puede ser negativa o positiva. O el ser humano se quebranta y dice, no puedo más contra la verdad, más que por la verdad. Señor, gracias por iluminarme, y qué dura es la verdad, y qué amarga es la verdad, pero es la verdad, y la voy a seguir. O te endureces y dices, prefiero seguir viviendo mi mentira. Y esta decisión que todo el ser humano toma es por la cual vamos algún día a ser juzgados por Dios. Porque nosotros existe, decíamos ayer, la capacidad para poder tomar decisiones libres. Ya siendo cristianos, las muchachas oyen, no forniques con tu novio,
Y la muchacha sabe que es la verdad de Dios, y sabe que es duro de hacer, y sabe que es amarga, pero si dice, es tu verdad, y me propongo seguirla, Dios bendice a esta muchacha, Dios bendice a este muchacho. Si el casado sabe que la palabra de Dios dice, no cometerás adulterio, cuidado porque Dios castiga como jamás castiga ningún otro pecado el adulterio, la persona comienza a cobrar conciencia, la palabra de Dios lo quema y te dices, pero no es posible, es que hay muchas bonitas y muchos gancitos marinelas por ahí en el estado de Morelos, y sin embargo te hincas y te quebrantas y le dices, Padre Santo, pero no puedo más que, si creo que voy a recibir bendición en mi vida, obedecer tus santos mandamientos. Y es lo que se llama el quebrantamiento espiritual. ¿Y saben algo, hermanos en Jesucristo? Dios solo usa a personas quebrantadas. Dios no usa grandes mentes, ni grandes filósofos, ni muchos activistas. Dios usa grandemente a personas totalmente quebrantadas, de espíritu y de corazón, que han llegado al final de sí mismos, que han dejado de luchar contra Dios, que le han dicho Padre Santo y que comienzan a caminar en humildad. Y estas personas serán severamente perseguidas. Porque el instrumento más poderoso en las manos de Dios es un vaso quebrantado. Dice Isaías, así dice el Santo y el Eterno, el que habita en la eternidad, y el que habita en los quebrantados y contritos de espíritu para hacerlos vivir. Mientras camines en la vida con tu soberbia y tu orgullo, y yo, y quieras, y el nombre, y popularidad, y quiero que me reconozcan, y quiero que me aplaudan, y siempre quieres sacar la cabeza como las jirafas y que todo el mundo te vea, y siempre ser distinguido de todos los demás, y a mí que no me hagan, y siempre defendiéndote toda la gente, mientras tú sigas manteniendo esta actitud en la vida, nunca podrás llegar al quebrantamiento espiritual. Y lo único que quebranta es la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es penetrante, divide, se abre paso en el corazón duro, separa las coyunturas, corta a través de los huesos, y solamente acuérdense, hay dos cosas más duras para ser divididas que las coyunturas y los tuétanos. Repito, el alma y el espíritu. Cuando los fariseos en el tiempo de Cristo escucharon que la palabra de Dios salía y entraba a sus vidas, ¿qué es lo que estaba haciendo la palabra de Dios? Estaba tratando de separar la religión de la verdad en sus corazones. A ver si me ponen mucha atención. Los fariseos eran hombres religiosos, amantes de su propia justicia. Creían que con bautizarse, con confirmarse, con hacer la primera comunión, con cumplir, con ir como autómatas a cumplir el domingo, y te paras ahí y ya cumplí y te vas. Pero ni tu corazón ni tu alma nunca estaban con Dios. Eran hombres autómatas, eran religiosos. Cristo habla y la palabra de Dios entra a sus vidas y separa la religión de la verdad, y cuando ven esa separación no les gusta. Y en ese momento reaccionan violenta y agresivamente contra aquel del cual emanaba el poder de la palabra de Dios, contra aquel del cual emanaba la verdad. Los fariseos entonces se enfrentaban a Cristo y decían, pues era tan filosa la palabra de Cristo que le buscaban recovecos, y un día se acercaron y le dijeron, vamos a hacerlo caer, y siempre le ponían trampas. A ver, dinos, ¿el bautismo de Juan de quién fue? Del cielo de los hombres. Entonces Jesucristo les contesta y les dice, ¿saben algo? Que todos ustedes me hacen preguntas para hacerme caer nada más, pero yo les quiero decir algo respecto al bautismo de Juan. Si Cristo contestaba que era del cielo, entonces ¿qué hubiera podido pasar con Juan el Bautista? Porque si era del cielo, ¿por qué ellos no lo reconocieron como profeta? Sin embargo, si contestaban ellos que era de los hombres, entonces Juan el Bautista dio testimonio de Cristo. Y cuando Jesús les dice a los fariseos, ¿de dónde es el bautismo de Juan?, los fariseos no le pudieron contestar y se alejaron avergonzados. Otra vez trajeron a una mujer y la arrancaron, la agarraron por allá en algún hotel de, no sé, de Cuernavaca, donde la sacaron. Aquí está esta mujer, fue agarrada en adulterio. La ley dice que la mates a pedradas. La pregunta es, ¿por qué no trajeron también al hombre? ¿Por qué nada más a ella? ¿Nunca se han preguntado eso? Más bien los dos, ¿verdad? Aquí están dos adúlteros, pero no los fariseos. Fueron nada más por la mujer,
por la víctima, por la prostituta. Era más culpable el hombre que le había pagado que ella, que vendía su cuerpo, porque ni siquiera sabía qué es lo que estaba haciendo. Y en ese momento los fariseos denotaban que el hombre que fue a agarrar un adulterio era alguien que le estaba pagando, era un hombre de dinero. En el pueblo no les convenía ofenderlo, pero a ella sí, ella se muera a pedradas. Y Jesucristo se levanta y les dice: cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. En otras palabras, todos ustedes están creyendo que realmente esta es la pecadora, y en el corazón de ustedes, ¿qué hay para que se aplique la ley? Jesucristo no les contestó. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera dicho: apedríenla? Lo hubieran acusado de falta de misericordia. Y si la perdona, sin el perdón, le hubieran dicho que era un sentimental. Cristo no contestó, y dice la Biblia, acusándoles su conciencia, se alejaron avergonzados. Y así encontramos la sabiduría divina del Hijo de Dios. Cada vez que Jesucristo hablaba, eran palabras de poder, eran palabras que creaban, eran palabras que reconstruían, que regeneraban, pero eran palabras que hacían mucho daño a las personas duras de corazón. ¿Recuerdan ustedes Mateo capítulo 23? Hay personas que me han dicho: Jesucito era pura miel y dulce. Y él no hablaba fuerte. No han leído Mateo 23, donde grita: hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Estas palabras eran de Jesús? Sí, eran de Jesús. Porque Jesucristo, cuando habló, nunca pecó, y lo que dijo también en este tono, lo dijo para hacer daño deliberadamente y para que las conciencias fueran acusadas de estos hombres falsos y de doble cara que trataban de aparentar una apariencia, pero que internamente estaban totalmente corrompidos. Y finalmente dice la Biblia en Hebreos 4:12, la palabra de Dios no solamente es penetrante y corta, sino que al final dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Repito, en esta mañana yo no te conozco, ni sé tampoco qué hiciste anoche, ni qué quieres pensar hacer hoy en la tarde. Pero ¿saben algo? De alguna u otra forma, el Espíritu Santo usa la Biblia. Y en esta mañana, y cada vez que asistes a un estudio bíblico, la Biblia te discierne, la Biblia revela, la Biblia entra y dice, discierne las intenciones, aquí abajo y aquí arriba, y los pensamientos del corazón. Fíjense lo que dice, las intenciones, o sea, lo que intentamos hacer, pero que todavía no hacemos. Si alguien en esta mañana quería irse por ahí y echarse una canita al aire, hoy en la mañana se enfrenta a la palabra de Dios. ¿Y qué hizo la palabra de Dios? En esta mañana la palabra de Dios reveló que traías intentos pecaminosos. ¿Y por qué te revela esto la Biblia? Para que te arrepientas. Y para que en esta mañana digas, Señor, es que es verdad, yo voy en un camino que conduce a la muerte. En esta mañana, Padre, ten misericordia de mí, me arrepiento, y que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Pero si una vez que eres revelado y cortado para la palabra y discernido, tú insistes en seguir viviendo tu propia vida, entonces ya no puede Dios usar la Biblia. ¿Qué usa Dios? Dios tiene que usar el castigo físico, tiene que usar la fuerza, porque o somos instruidos y formados en nuestro carácter por la instrucción de la Biblia, y como buenas ovejas le hacemos caso a Dios, o como a los cochinitos nos va a tener que meter al lodo. Dice el Salmo 32, 7 y 8, no sean como el mulo y como el caballo, que no tienen entendimiento si no se acercan a ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Si ustedes ven un caballo, al caballo se le tiene que jalar las riendas, y es un freno con un puente que se le clava en el paladar al caballo, y cuando el caballo siente el dolor, se para. ¿Te imaginas que pudieras decirle a un caballo, oh, cuaco, párate? Pues no habría necesidad de jalarle las riendas. Si a mi perro le dijera, échate o salte, y me obedeciera, no tendría yo que sacar a mi perra a cuerazos de la casa. Dice la Biblia que nosotros podemos portarnos exactamente igual que los animalitos. Amacharnos, entercarnos, rebelarnos, y hago mi voluntad, y no quiero, y dice Dios, no hay ningún problema, pero dice una cosa, te haré entender por las buenas o por las malas.
Y los quebrantamientos de muchas personas llegan a sus vidas, desgraciadamente, porque por las buenas no entendieron. Finalmente, vean ustedes en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que todo cristiano necesita aprender a usar la Biblia. Para todos ustedes que son nuevos en esta mañana, recuerden que todos los lunes a las 8 de la noche hay un estudio en la casa de nuestro hermano Miguel Contreras para aquellas personas que han comenzado a crecer en la vida cristiana. Tenemos estudio todos los martes aquí en Cuernavaca, aquí en este lugar, para mujeres a las 10 de la mañana. Perdón, los miércoles. Tenemos todos los miércoles a las 8 de la noche un estudio para puros varones. Tenemos otro todos los jueves aquí en este salón a las 8:30 de la noche para toda la familia. Y aquí cada domingo a las 11 de la mañana. No tienes excusa. Si no puedes en la mañana, puedes venir en la noche. No te preparas en conocer la Biblia, querido hermano, en Jesucristo. Dice la Biblia en Colosenses 2:8 que vas a ser engañado. Vas a ser engañado. Dice así: miren que nadie los engañe. La palabra engañar en el griego significa ser sacado del camino. Miren, cuídense que no sean sacados del camino. ¿De cuál camino? Del camino de la verdad. Podemos ser sacados del camino de la verdad. Y dice cómo: por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que Cristo murió en Cachemira, que la dianética, que el control mental, que la metafísica, que Freud, que Jung. Todo esto es filosófico. Y todas estas enseñanzas no tienen su origen en Dios, tienen su origen en hombres no regenerados por el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Cómo puedes ahorita, ahí enfrente, en ese salón de aquí en el hotel, hay más de 1000 personas que se llaman testigos de Jehová? Tú podrías ahorita, con compasión y misericordia, salir y platicar con uno de ellos sin insultarlo ni agredirlo tampoco, y demostrarle con las Sagradas Escrituras que Jesucristo es Dios. ¿Podrías ahorita mencionarme 3 versículos que yo te diga, dime 3 versículos donde se prueba que Jesucristo es Dios? Si ahorita tú no sabes 3 versículos que prueban que Jesucristo es Dios, no puedes decirle a esa persona que Jesucristo es Dios. Vas a comenzar y te dicen: a ver, ¿de qué me está usted hablando? Y si no sabes con la Biblia demostrarle, te hacen pedazos. Podrías encontrarte con un mormón ahorita a la salida y que te fuera a tocar a tu casa y que te dijera: los mormones dicen que somos dioses, les ganaron a estas personas, y que vamos camino al cielo, y que mientras más esposas tengas aquí abajo, mejor, porque más tendrás allá arriba. Por eso José Smith, el que fundó los mormones, amaneció un día y le dijo a su esposa: querida, ¿sabes qué cosa? Que se me apareció un ángel y me dijo que iba a tener a 3 más que tú. Y la esposa no le dijo nada. Yo me pregunto qué me diría mi esposa si le dijera lo mismo. No amanezco. Sin embargo, así es como se iniciaron la mayor parte de las sectas, por revelaciones extra bíblicas. Y si tú no le demuestras a un mormón, y te dice el mormón: mire, ¿cómo que no somos dioses? Y te dice el mormón: ¿qué no tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Exacto, entonces usted es Dios. Ah, pero tú le dices: una cosa es que tengamos nosotros la divinidad entre nosotros, y otra cosa es que seamos eternos como Dios, porque Dios es un Dios que no peca, y en mí todavía hay pecado. Además, yo tuve un principio y voy a tener un final físicamente, aunque el alma será inmortal en el día de la resurrección. Pero si tú no le demuestras esto a un mormón, el mormón te hace pedazos. ¿Puedes tú con la Biblia enfrentarte a un católico y explicarle con amor y compasión qué es la misa? No, pues no sé, es la Eucaristía. ¿Sabes una cosa? Te va a hacer pedazos y nunca lo podrás guiar a Jesucristo. Dice la Biblia que si nosotros no somos diestros en el uso de la Biblia, te falta la espada de la armadura de Dios. Y un soldado de Jesucristo tiene que tener la espada para defenderse y la espada para poder ofender. O sea, es ofensiva y es defensiva. ¿Cuántos de ustedes saben manejar la Biblia? Finalmente, en 1 Timoteo 6, el apóstol Pablo le vuelve a insistir a Timoteo. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. 1 Timoteo 6, del 3 al 5.
Le dice Pablo a Timoteo, y que quede claro para nosotros, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, número 1, está envanecido. Número 2, nada sabe. Número 3, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres. 4, corruptos de entendimiento. 5, privados de la verdad. Y 6, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿No han visto ustedes los programas ahorita de Nino Canún en la televisión? Miren, no quiero exagerar, pero hay personas ahí, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, personas que están envanecidas y que verdaderamente nada saben. Y lo más grave en esta vida, es ponerme a hablar yo de química sin saber química. Porque los que sepan de química y me ven me dicen, eres un tonto, estás haciendo el ridículo delante de todos los demás. Y lo más absurdo que hay aquí en la vida es pararte públicamente en un debate en televisión y hablar o de ley o de moral sin tomar en cuenta la base de la Biblia. Hablar de religión sin conocer la Biblia. Hablar de los católicos sin conocer la Biblia. Hablar de los mormones sin conocer la Biblia. Hacen el ridículo públicamente con los que conocen la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa, y cualquier información que venga no es de la palabra de Dios, proviene de hombres corruptos de entendimiento. Y en esta mañana, el Espíritu Santo quiere que todos nosotros como cristianos aprendamos a usar la espada del Espíritu. Y quiero que sepan que para poder usar la espada del Espíritu necesitas entrenarte. Ayer en la mañana vino aquí a nuestro desayuno nuestro jefe de seguridad en México, el hermano Ismael Sirabuen Carmona. Él es cinta negra, segundo y a tercer dan en karate. Entonces el que quiera algo, ¿verdad? Ya sabes con quién puedes aventar. Él no es jefe de seguridad ni es guarura. Ellos cuidan que a los desayunos no entren gente con literatura de los testigos de Jehová, que no seamos infiltrados. Él entrena aproximadamente de 4 a 6 horas diarias y es instructor de karate profesional. Y dice que en toda su vida de karate jamás se ha peleado con nadie. Y para poder llegar al cinta negra, casi tercer dan, es porque necesita 4 o 5 horas de estudio. Yo oí hace algunos años al gran pianista Arturo Rubinstein. Y él ensayaba 8 horas diarias para ser el gran concertista. Otro pianista, Liberace, ensayaba casi 9 horas diarias. El Carl Lewis, el corredor de los 100 metros planos y ganador de los 400 metros en las Olimpiadas, ensayaba 5 o 6 horas diarias. Entonces, todo aquel que quiera llegar a una meta necesita entrenarse. Quiero preguntarte si tú tienes metas en tu vida cristiana. Y si tú tienes como meta llegar a conocer la palabra de Dios y presentarte delante de un ateo, y de un agnóstico, y de un mormón, y de un filósofo, y de un Gushi, Garashi, Hashi, Mahashi, y de el que sea, y poder presentarle defensa, y con un hitleriano, y con un fascista, y con un comunista, y destruir cualquier argumento y cualquier filosofía, es porque eres una persona que amas y estudias la palabra de Dios, y aparte mantienes tu vida interior pura. Porque si aquí adentro nosotros no somos puros de corazón, la palabra de Dios se convierte en letra muerta. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. La amamos, Señor, porque ella ha regenerado nuestra vida. Y tu palabra dice que mirando día a día cada descubierta, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu de nuestro Señor mirando tu palabra. Tu palabra dice que es como un espejo que siempre refleja y nos muestra lo que realmente somos. Y nadie nos puede decir lo que somos, más que tú, Señor, que nos creaste a tu imagen y semejanza. Te damos gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Por habernos hecho partícipes de la herencia de los santos en luz. Por habernos dejado la Biblia.
Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Más pura es que la plata, purificada 7 veces. No hay nada torcido ni perverso en ella. Ella es sabiduría y es poder a los que la obedecen y la pueden comprender. Padre, en esta mañana hay muchas personas que han sido penetradas, cortadas y discernidas en su vida interior por el poder de tu palabra. Y en esta mañana a estas personas Dios les pide que se arrepientan. Arrepiéntanse de sus pecados es el primer mensaje de la Biblia. El conocimiento de la Biblia se inicia cuando la persona reconoce delante de un Dios santo que tu vida va camino al infierno. Que si tú murieras en este momento, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ábrele tu corazón en esta mañana a Jesucristo. La Biblia ha cortado tu corazón en este momento. La Biblia es más cortante que toda espada de 2 filos. La Biblia es como el fuego que quema y lo arrasa. La Biblia es como un martillo que quebranta el corazón más duro. No te resistas. Entrégale tu alma al Salvador. Las personas que en esta mañana, no importa que seas católico o protestante o mormón o testigo de Jehová, no importa la religión que tengas, si en esta mañana tú estás arrepentido y crees en Jesucristo como el Mesías, el Hijo de Dios, que dio su sangre por nosotros en una cruz, dile estas palabras desde tu corazón. Mi Señor y mi Dios, enséñame a amar tu palabra, perdona mis pecados, ilumíname con tu Espíritu, enséñame la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre el error y entre la verdad, entre la luz y las tinieblas, porque mi mente está confundida, mis pensamientos se amontonan y oscurecen más mi comprensión. Quiero dejar, Señor, que esta mañana tu palabra separe mi alma de mi espíritu. Discierna mis pensamientos y mis intenciones de mi corazón, y no quiero ya resistir más la voz de tu palabra. Señor Jesucristo, entra a mi corazón. Sálvame. Con tu sangre lávame y hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo. Amén.